Hola Doc, buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, Doc. Ok, Sí, listo. buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Hola, buenos días. Pues yo creo que ya está el doctor, ya estamos. Órale, adelante, Héctor. Sí, doctor. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Mi nombre es Sí. Héctor de Río Sanata y vamos a hablar el día de hoy de bloqueo auriculoventricular. Para recordar lo que vimos en las clases pasadas, pues vamos a tener aquí el sistema de conducción del corazón, en donde vamos a tener que va a comenzar con el nodo sinoauricular, que va a ser el marcapaso del corazón. De ahí se va a transmitir el impulso hacia la aurícula derecha y aurícula izquierda, hacia aurícula izquierda por de 2 a 5 vías de conducción, cuando anteriormente se conocía que lo hacía a través de una vía anterior, media y posterior, y hacia la aurícula izquierda a través de un haz conocido como haz de Bacon. Posteriormente, el nodo sinoauricular va a llegar al nodo auriculoventricular, donde la conducción va a ser un poco más lenta debido a un retraso que existe en la conducción, como ya vimos en clases anteriores. Del nodo auriculoventricular sigue el impulso hacia el haz de His, donde va a estar dividido en una rama derecha y una rama izquierda. A su vez, la rama izquierda se va a dividir en dos fascículos, un fascículo antero-superior y un fascículo ímpero-posterior. Posteriormente, el impulso se continúa a través de las fibras de Purkinje y llega a la despolarización ventricular. Todo este tipo de células del sistema de conducción del corazón van a tener la característica o la capacidad de automatismo. Esto, como ya lo habíamos visto anteriormente, pero van a tener algunas diferencias de acuerdo al tipo de célula. Por ejemplo, en haz de His y las fibras de Purkinje, vamos a encontrar un potencial de membrana más negativo, cercano a -90, y esto va a hacer que tenga menor capacidad de autodespolarización, así como su despolarización va a depender de los canales en este caso, en haz de His y fibras de Purkinje, va a depender más de los canales de sodio, y es por eso que los antiarrítmicos que bloquean los canales de sodio son de clase 1, pueden provocar un retraso en la conducción a este nivel o bien un bloqueo. Por consiguiente, en el nodo sinoauricular y el nodo auriculoventricular van a tener un potencial de membrana menos negativo, cercano a -55, y esto nos va a hacer que tengan mayor capacidad de autodespolarización. La despolarización va a depender en este tipo de células más de canales de calcio, y aquí los fármacos antiarrítmicos bloqueadores de los canales de calcio nos pueden provocar un retraso en la conducción o un bloqueo. En la epidemiología del bloqueo auriculoventricular no se han realizado muchos estudios poblacionales para conocer la prevalencia,
pero se habla de que ocurre con mayor frecuencia en raza afroamericana sobre caucásica. En bloqueos AB de primer grado lo podemos encontrar con una frecuencia de hasta el 5% en aquellos pacientes con edad avanzada, pacientes seniles, sobre todo por una degeneración del sistema de conducción. Hasta en un 10% lo podemos encontrar en aquellos pacientes que cuentan con alguna cardiopatía, ya sea isquémica o estructural. Y en pacientes jóvenes asintomáticos lo llegamos a encontrar hasta en un 0.52%. En el bloqueo AB de segundo grado lo podemos encontrar en un 2.7% en aquellos pacientes que cuentan con alguna cardiopatía estructural, mientras que en el bloqueo AB de tercer grado, el 80% de este tipo de bloqueos van a ocurrir sobre todo en pacientes seniles o pacientes mayores de 50 años, esto por degeneración del sistema de conducción. Y como dato tenemos que el bloqueo AB de tercer grado congénito lo podemos encontrar en una en cada 15,000 a 25,000 personas aproximadamente. Ahora bien, como comentábamos un poco de las causas, la fibrosis idiopática o la degeneración del sistema de conducción va a constituir la causa más frecuente de bloqueo AB. Otra de las causas que se encuentran que son muy frecuentes, va a ser relacionadas a cardiopatía isquémica posterior a un infarto agudo del miocardio, donde se va a evidenciar hasta en un 14% en infartos agudos del miocardio de cara inferior y en un 2% en infarto agudo del miocardio de cara anterior. Este tipo de bloqueo tiene la particularidad de que generalmente tienden a ser reversibles posterior a la cardiopatía isquémica. Otras causas, bueno, como ya habíamos mencionado, sería la degeneración del sistema de conducción, la causa más frecuente, posterior a cardiopatía isquémica, posterior a un infarto agudo del miocardio. Fármacos, como bloqueadores beta adrenérgicos, bloqueadores de los canales de calcio, digoxina, amiodarona. Cardiopatías congénitas, donde podemos encontrar el bloqueo AB completo congénito. Alteraciones electrolíticas, sobre todo de tipo hipercalemia e hipermagnesemia. Enfermedades infiltrativas como amiloidosis, sarcoidosis. O bien trastornos neuromusculares como las distrofias musculares, entre algunas otras causas. Ahora bien, las manifestaciones clínicas van a ser manifestaciones clínicas muy diversas dependiendo del tipo de bloqueo en el que nos encontremos. Generalmente el bloqueo AB de primer grado suele ser asintomático, mientras que bloqueos avanzados nos van a referir sintomatología de mareo, disnea, astenia, fatigabilidad o síncope. Pueden referirnos síntomas propiamente de bajo gasto. Los métodos diagnósticos que tenemos para poder caracterizar el tipo y la localización hasta cierto punto del bloqueo, pues vamos a tener el electrocardiograma de 12 derivaciones. Este nos va a servir muy bien para poder, como habíamos dicho, caracterizar el tipo de bloqueo, pero en algunas ocasiones no va a ser suficiente para poder localizar en qué nivel está dicho bloqueo. Y es ahí cuando podemos hacer uso, como nos había comentado el doctor en clases anteriores, de estudios electrofisiológicos. Un electrograma del corazón, perdón, donde se pone un electrodo a nivel auricular, otro a nivel del haz de His y otro a nivel ventricular. Ahora bien, la definición del bloqueo AB, vamos a tener que es una conducción anormal del impulso eléctrico desde la salida del nodo sinusal hasta la despolarización de los ventrículos. Va a estar caracterizado por un retraso anómalo en esta conducción o bien una ausencia en la conducción, que va a ser un bloqueo en la conducción. Este retraso o el bloqueo en la conducción lo podemos encontrar en el tejido auricular, en el nodo AB o en el sistema His-Purkinje. En todos estos tipos de localizaciones podemos encontrar ese retraso o el bloqueo en la conducción.
vamos a tener una clasificación que lo podemos clasificar en bloqueo AB de primer grado, bloqueo AB de segundo grado. Este se va a subclasificar en tipo MOVITS 1 o MOVITS 2. Existe un bloqueo de alto grado o avanzado. A su vez también un bloqueo auriculoventricular tipo 2A1 y un bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo completo. En el bloqueo AB de primer grado, este es el que vamos a ver. Normalmente la duración del intervalo PR va de 0.12 segundos a 0.20. En pacientes seniles se habla, encontré en alguna bibliografía que pudiera ser normal hasta 0.22 segundos en pacientes de edad avanzada, pero normalmente es de 0.12 a 0.20 segundos. Entonces, en este bloqueo AB de primer grado, únicamente va a existir un retraso en la conducción auriculoventricular y en el electrocardiograma lo vamos a observar con un intervalo PR prolongado mayor de 0.20 segundos. Aquí como en la fotografía del electrocardiograma, 0.20 segundos sería como 5 cuadritos pequeños del electrocardiograma. Y en la fotografía estamos observando que el intervalo PR mide aproximadamente 8 cuadritos. Entonces vamos a tener, y aquí cumple con la característica de un retraso en la conducción auriculoventricular y el PR mide mayor de 0.20 segundos. Generalmente este tipo de bloqueo va a tener un QRS estrecho y se va a comportar de una manera benigna y no requiere ningún tipo de tratamiento. Existen ciertos casos en donde pudiéramos encontrar este tipo de bloqueo con un QRS ancho, que no sea un QRS estrecho, como cuando tenemos algún tipo de bloqueo de rama, ya sea derecha o izquierda, previo. Y al tener un bloqueo AB de primer grado, pues vamos a encontrar un QRS ensanchado. Entonces, tal vez nos pudiera hacer un poco de ruido al diagnóstico encontrar un QRS ensanchado. Y aquí es donde podemos hacer uso del estudio electrofisiológico. Por ejemplo, en la primera imagen, donde observamos una imagen en bloqueo de rama derecha, pues encontramos que hay un QRS ensanchado, pero al hacer el estudio electrofisiológico, donde, como nos había comentado en la clase del martes el doctor, de la A, que corresponde a la despolarización auricular, H del haz de His y la V del ventrículo, vamos a encontrar que el intervalo AH es el que va a estar prolongado. Entonces, esto nos habla que existe un retraso en la unión auriculoventricular. Normalmente las medidas del intervalo AH van de 50 hasta 125 milisegundos y del intervalo HV que va desde 35 hasta 55 milisegundos. En alguna bibliografía lo encontré que pudiera llegar a ser hasta 60 milisegundos. Ahora viene la siguiente fotografía, donde encontramos una imagen de bloqueo de rama izquierda. El intervalo AH va a medir 100 milisegundos. Este está dentro de los límites de la normalidad, pero el intervalo HV está prolongado. Esto nos quiere decir que el retraso en la conducción está distal al haz de His. Entonces, normalmente tendría que ser ahí de 35 hasta 55 milisegundos, pero aquí encontramos que mide 95 milisegundos. Y de esta forma, con el estudio electrofisiológico, podemos conocer con exactitud dónde está localizado el bloqueo o el retraso en la conducción. Encontré que la única indicación con estimulación permanente de marcapasos bicameral en bloqueo AB de primer grado va a ser en el síndrome de pseudomarcapasos. Esto lo podemos encontrar en casos donde el intervalo PR sea muy prolongado, de hasta más de un segundo, donde la onda P se va a comportar como una onda P retrógrada QRS. Esto va a ocasionar que la sístole auricular va a coincidir con la sístole ventricular. Al coincidir la contracción auricular con la contracción ventricular,
pues al ocurrir la contracción auricular vamos a encontrar las válvulas auriculoventriculares cerradas. Esto va a ocasionar un incremento de la presión capilar pulmonar y un incremento de la presión yugular por un aumento de la presión y aumento del flujo sanguíneo retrógrado. Esto nos puede dar sintomatología de insuficiencia cardíaca, como disnea, ingurgitación yugular, y podemos observar las ondas A de cañón en el pulso yugular. Esta sería la única indicación de marcapaso permanente en un bloqueo AB de primer grado, porque como ya habíamos visto anteriormente, generalmente se comporta de manera asintomática y no requiere ningún tipo de tratamiento. Ahora, el bloqueo AB de segundo grado, tipo MOVITS 1. En este tipo de bloqueo, la conducción se va a hacer difícilmente progresiva, y esto es porque cada latido se va alargando y el periodo refractario relativo va alargándose hasta que en un latido cae en el periodo refractario absoluto y queda bloqueado. Entonces, va a cumplir con una característica que va a ser un aumento progresivo del PR hasta que uno queda bloqueado. Por ejemplo, en la fotografía, no sé si se alcance a ver, pero hay un aumento progresivo del intervalo PR. Va viendo en cada latido un aumento progresivo hasta que uno de ellos queda bloqueado. Ahora, a pesar de haber un aumento progresivo del intervalo PR, hay una disminución del incremento del espacio PR, y esto nos va a ocasionar una disminución progresiva del RR. Esto lo podemos ver mayor representado en la siguiente imagen, donde el incremento primero va de 200 a 300. Ahí ocurre un incremento de 100 milisegundos. Posteriormente, en el siguiente latido, de 300 aumenta a 350. Sí hubo un alargamiento progresivo del PR, pero cada vez el incremento va siendo menor. En el primer latido el incremento fue de 100 milisegundos, mientras que en el segundo latido solamente fue de 50 milisegundos. Entonces ahí cumple con la siguiente característica de que el incremento del PR va siendo cada vez menor. La tercera característica sería de que el intervalo RR a su vez se va haciendo menor, y esto es por lo mismo de que el incremento del espacio PR va siendo menor. El intervalo RR también va disminuyendo de manera progresiva. Por ejemplo, en el primer RR, que mide 1000 milisegundos más 100 del primer incremento, pues tendría una duración de 1100 milisegundos, mientras que en el segundo RR, al haber nada más un incremento de 50 milisegundos, pues el RR va a medir solamente únicamente 1050 milisegundos, y ahí se estaría cumpliendo la tercera característica. La siguiente característica es que la pausa larga siempre va a ser menor que el doble de la pausa más corta. Aquí en la pausa larga que tenemos es donde se evidencia ahorita en esta imagen la pausa larga, que son dos intervalos RR menos los incrementos. Sería 2 por 1000, serían 2000 menos el incremento, que fue de 150 en total, serían 1850 milisegundos. Y esta va a ser menor que el doble de la pausa más corta. La pausa más corta va a ser la precedente a donde ocurre la pausa, porque el latido precedente es el que tiene el menor incremento. Entonces sería en este caso el que mide 1050 milisegundos, y pues sí cumple la siguiente característica de que la pausa larga va a ser menor que el doble de la pausa más corta. La siguiente característica es de que el RR que sigue a la pausa larga siempre va a ser mayor que el RR que precede a la pausa. Esto es por el mismo incremento del PR, porque el RR que va a seguir a la pausa larga va a ser el que tiene el mayor incremento, y el que precede a la pausa pues va a ser el que tiene el menor incremento. Entonces por eso se cumple esa característica. Todas estas características pues nos van a hablar de un bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1 típico,
pero no todos los MOVITs 1 que llegamos a encontrar van a cumplir con estas 5 características. Y cuando no cumplen con estas características, podemos catalogarlo como un MOVITs 1 atípico. Es como en la imagen, en la fotografía que se muestra en la diapositiva, en la imagen inferior, donde vemos, por ejemplo, el incremento del intervalo AH. En el primer latido mide 240 milisegundos, mientras que en el segundo latido, 280 milisegundos, ahí hubo un incremento de 40. En el tercer latido, de 280 aumentó a 290, ya nada más hubo un incremento de 10. Ahí se va cumpliendo con las características de que el incremento del PR va siendo cada vez menor. Posteriormente, al siguiente latido de 290 incrementa a 295, todavía va cumpliendo esa característica, pero en el siguiente latido vuelve a medir 295 milisegundos, ahí ya perdió esa característica, y todavía en el último latido, en lugar de ir disminuyendo el intervalo PR, aumenta de 295 a 325 milisegundos. Entonces este aumento va a hacer que se pierdan las características que vimos anteriormente y podemos catalogarlo como un MOVITs 1 atípico. Generalmente este tipo de bloqueo se va a comportar igual de naturaleza benigna y no va a requerir de marcapasos. Es posible que lo observemos en atletas de alto rendimiento por la hipertonía vagal que llegan a desarrollar. O también es posible observarlo durante el sueño. Usualmente este tipo de bloqueo lo vamos a encontrar con un QRS estrecho, porque generalmente el bloqueo se localiza a nivel del nodo AVE, y esto nos va a representar en el electrocardiograma un QRS estrecho. Encontrar un QRS ancho sería muy raro, pero nos hablaría de que el bloqueo está distal o en el haz de His, pero sería más raro. Generalmente es encontrar un QRS estrecho, nos hablaría que el bloqueo está a nivel del nodo auriculoventricular. En el bloqueo AB de segundo grado tipo MOVITs 2, este se va a caracterizar porque algunos latidos sinusales van a ser conducidos. Puede ser con un espacio PR normal o prolongado. Tiene que tener una característica de que el PR va a ser constante. Puede ser normal o prolongado, pero siempre tiene que ser constante ese PR. No tiene que haber un alargamiento progresivo como en el pasado que vimos MOVITs 1. Aquí el intervalo tiene que ser constante y algunos latidos sí van a ser conducidos hasta que uno deja de conducir, pues por una falla súbita a la conducción a nivel del nodo auriculoventricular. La relación de las ondas P con el QRS puede ser regular, encontrando de 2:1, 3:1, 4:1, como en este electrocardiograma, o puede ser ocasional y no tener ninguna, no puede ser predecible, no puede seguir ningún patrón. Pero generalmente encontramos así, de que puede ser regular con un tipo de conducción 2:1, 3:1 o 4:1. Otra característica es que la pausa que se genera en la onda P que no conduce, después de la onda P que no conduce, va a ser igual al intervalo PP precedente. Esto se ve representado en donde la pausa que se hace después del latido que no conduce, pues va a medir 4 cuadros grandes aproximadamente, y esto tiene que ser igual al intervalo PP precedente. Igual como se ve en las flechitas azules, mide 4 cuadros grandes aproximadamente. Este tipo de bloqueo generalmente se va a deber a enfermedad degenerativa del haz de His o distal a él, y es por eso que normalmente tienden a progresar hacia bloqueo AB completo, y este tipo de bloqueo va a tener la indicación para marcapaso permanente, posibilidad de progresar hacia bloqueo AB completo.
Ahora bien, en el bloqueo auriculoventricular tipo 2A1, en el que una onda P sí conduce y la otra está bloqueada, a veces es difícil distinguir si se trataría de un bloqueo AB de segundo grado tipo MOVITS 1 o MOVITS 2, porque pues no encontraríamos en el electrocardiograma al ver que solamente una onda P sí conduce y la siguiente onda no conduce. Pues si fuera tipo MOVITS 1 no alcanzaríamos a ver ese alargamiento progresivo del PR. Entonces no podríamos catalogarlo bien si sería MOVITS 1 o MOVITS 2 y de ahí depende el pronóstico o tratamiento que vaya a requerir el paciente. Y ahí es cuando podemos hacer uso del estudio electrofisiológico para poder conocer con exactitud dónde está localizado el bloqueo. Por ejemplo, en la imagen superior vemos una onda P que sí conduce. Está la despolarización del estudio electrofisiológico representado con la despolarización auricular representado con la A. Se transmite el impulso hacia el haz de His y después ocurre la polarización ventricular y está posteriormente en el siguiente latido. Ya no existe QRS porque el impulso se queda bloqueado a nivel auricular. Esto nos hablaría de que el bloqueo está en el nodo AB, por arriba del haz de His, mientras que en la imagen de abajo ocurre despolarización auricular en el electrocardiograma con la B. Se transmite el impulso al siguiente latido, nuevamente que la conducción está bloqueada, pero ahí sí llega el estímulo al haz de His. Entonces ahí podríamos, y este sería un tipo de bloqueo infrahisiano que nos hablaría más de un tipo de bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2. El bloqueo AB avanzado o de alto grado va a ser aquel en el que existen dos ondas P consecutivas, dos o más ondas P que no van a conducir. Y estas P tienen que ser consecutivas, como en esta imagen que encontramos, las flechas nos van a indicar dónde se localizan las ondas P. Y vamos a encontrar dos ondas P que no conducen, luego una onda P que sí conduce. Entonces este lo podemos catalogar como bloqueo AB avanzado de alto grado, porque dos o más ondas P consecutivas van a conducir. Este tipo de bloqueo siempre tiene que considerarse en el bloqueo AB completo, puede ser congénito o adquirido. El congénito lo vamos a encontrar con mayor incidencia en paciente sexo femenino y aproximadamente la mitad van a ser hijos madre en alguna conectivopatía, como por ejemplo lo más común sería lupus positivos. Usualmente el bloqueo AB completo congénito durante los primeros años va a ser bien tolerado porque va a existir un ritmo de escape alto, un ritmo de escape nodal, y generalmente los primeros años tiende a ser bien tolerado. Bloqueo AB completo adquirido aguda o tener una evolución crónica de un infarto agudo de miocardio, una cirugía cardíaca, donde podemos encontrar que del 30 al 25% posterior a alguna cirugía cardíaca llega a ser de manera transitoria, o también otra de las causas, como habíamos visto anteriormente, puede ser por algún fármaco, en este caso por alguna indicación digital y que lo podemos llegar a encontrar. Mientras que el de evolución crónica puede deber a una enfermedad degenerativa del sistema de conducción y lo vamos a encontrar con mayor frecuencia en pacientes seniles. Las características del bloqueo AB completo es que ningún estímulo
auricular va a conducir hacia los ventrículos. La frecuencia auricular tiene que ser mayor a la frecuencia ventricular. Esto pues vamos a encontrar que existen en más pasos asociados la frecuencia y hay que bloqueo AB completo no va a ser sinónimo de disociación auricular-ventricular, pero sí es una de las causas de disociación auricular-ventricular. Y para que exista esa disociación auricular, tiene que ser mayor que la ventricular, ya que algunas otras causas de disociación auriculoventricular no van a cumplir con esta característica. Entonces, va a haber dos tipos de marcapasos distintos, va a ser un auricular y un ventricular, y donde van a estar completamente disociados. En esta fotografía podemos encontrar que está completamente disociado, la onda P y el QRS están disociados. Y aquí podríamos inferir que es ritmo de escape idionodal con QRS estrecho por la frecuencia y el QRS estrecho. En esta fotografía, el ritmo de escape es de aproximadamente 46 latidos por minuto del QRS, mientras que la onda P va a una frecuencia de 88 latidos por minuto. Entonces, en esta fotografía tendría que ser un ritmo de escape idionodal por un QRS estrecho y una frecuencia que oscila aproximadamente de 40 a 60 por minuto. Sería un ritmo de escape alto. Mientras que en la siguiente fotografía sería un ritmo de escape idioventricular con un QRS ancho, donde la frecuencia en el electrocardiograma es aproximadamente 24 latidos por minuto la frecuencia ventricular y la frecuencia auricular 85, la asociación auricular, cada una a su ritmo. Y aquí encontramos el QRS ancho y una frecuencia más baja que nos pudiera hablar de un ritmo de escape bajo, un ritmo de escape idioventricular. Eso se los puse en la siguiente diapositiva, esa clasificación, de acuerdo a la localización del ritmo de escape, que pudiera ser supraisiano, que va a ser localizado en el nodo AB, y va a ser un ritmo de escape estable, generalmente con frecuencias cardíacas de 40 a 60 latidos por minuto, y vamos a tener un QRS estrecho. El ritmo de escape también pudiera ser localizado a nivel intraisiano, que va a estar localizado en el propio haz de His. Es poco frecuente, pero va a ser similar al infraisiano. Y en el bloqueo, el ritmo de escape infraisiano va a estar localizado en la parte distal del haz de His, con una frecuencia que va a oscilar de 20 a 30 latidos por minuto. ¿Se está cortando la transmisión? No, adelante, Sí, doctor. De pronto se escucha, sí se corta, pero va bien, doctor. Okay, gracias. Bueno, como estamos diciendo, el ritmo de escape infraisiano, que va a estar localizado en la parte distal del haz de His, y va a oscilar con frecuencias más bajas. Generalmente estas no van a ser bien toleradas, con frecuencias de 20 a 30 latidos por minuto, y es donde vamos a encontrar el QRS ancho que observábamos en las fotografías de la diapositiva anterior. Ahora, las recomendaciones recomendaciones generales de bloqueo AB completo, que siempre tenemos que buscar unas causas reversibles, si está causado ese bloqueo por alguna causa reversible, donde pudiéramos colocar un marcapaso transitorio para observar la evolución de ese bloqueo. En caso de que no fuera reversible, pues ya estaría indicado la instalación de un marcapaso permanente. Y aquí hay ciertas como características que nos incluyen de que cuando el bloqueo está causado por algún tipo de fármaco,
que a veces es prudente esperar entre 7 a 14 días con un marcapaso transitorio para ver si existe resolución de ese bloqueo. Lo mismo sucede cuando es posterior a alguna cirugía cardíaca, como habíamos comentado, generalmente del 25 al 30% de los pacientes que tienen algún bloqueo después de una cirugía cardíaca tienden a ser reversibles. Entonces también por eso valdría la pena un periodo de espera que varía de entre 3 a 7 días. Lo mismo sucede cuando es posterior a un infarto agudo del miocardio, que generalmente suelen resolver en los primeros días. Y en el bloqueo AB congénito hay que mantenerlo en vigilancia porque los primeros años, al tener un ritmo de escape alto o nodal, tiende a ser bien tolerado. Ya cuando existen datos de bajo gasto o ritmos de escape idioventriculares bajos, pues ya tendría la indicación de un marcapaso permanente. Para el tratamiento en los pacientes con bloqueo AB, pues tendríamos que primero ver si es una instalación de fase aguda o fase crónica. Si es de fase aguda, tendríamos que buscar aquellas causas reversibles, como vimos anteriormente, que pudieran llegar a ser por trastornos electrolíticos, como hipercalemia, hipermagnesemia, o también por hipoxia, aumento del tono vagal o posterior a isquemia en casos de infarto agudo del miocardio, o o por medicamentos. Tendremos que valorar si existe estabilidad o no existe estabilidad hemodinámica para la instalación de un marcapaso transitorio o bien un manejo farmacológico. Y si es de una fase crónica, pues ya el tratamiento sería la instalación de un marcapaso permanente. Como nos había comentado el doctor la clase pasada, los fármacos tienen una indicación 2A, pero pudiéramos usar atropina o isoproterenol, por ejemplo, la atropina con clase de indicación 2A. Esto sería para los pacientes con bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, pero cuando lo asociamos, cuando está con compromiso hemodinámico. Y esto pues se puede ser usado para mejorar la sintomatología e incrementar la frecuencia ventricular y mejorar la conducción auriculoventricular. Sobre todo cuando pensamos en aquellas causas de bloqueo que van a ser reversibles, pues pudiéramos utilizar la terapia farmacológica, pero pues como nos había comentado el doctor, es con una recomendación 2A. Asimismo, cuando tenemos baja probabilidad de alguna que sea posterior a un infarto agudo del miocardio o tener isquemia coronaria, podemos hacer uso de agonistas beta adrenérgicos como el isoproterenol, dopamina, dobutamina, e igual para mejorar la sintomatología y mejorar la conducción auriculoventricular. La atropina la podemos usar en dosis de 0.5 a 1 miligramo intravenoso, puede ser repetido cada 3 a 5 minutos hasta una dosis máxima de 3 miligramos. En el caso de la dopamina, a una dosis de 5 a 20 microgramos kilo minuto, y lo podemos iniciar a 5 e ir incrementando de 5 en 5 cada 2 minutos. El isoproterenol, que pudiera ser una dosis inicial en bolo de 20 a 60 microgramos intravenoso y seguido de una infusión de 1 a 10 microgramos basado en la respuesta que va teniendo el paciente. En el caso de la digoxina, cuando sea por una sobredosis de digoxina, pues ahí estaría indicado los anticuerpos contra la digoxina. Y cuando existe ya un compromiso hemodinámico que es refractario a la terapia farmacológica, pues está indicado, sobre todo en aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica, pues está indicado la estimulación con marcapaso transitorio. Aquí nos habla ya en la fotografía que puse, en una terapia crónica, que en todos los pacientes con bloqueo AB de tipo MOBITS 2, de alto grado, 2A1 o completo, donde no va a ser atribuible a causas reversibles, que sea más bien de instalación crónica, pues estaría indicado la instalación permanente con marcapaso.
Lo mismo pasaría en aquellos pacientes con bloqueo AB completos que sean posterior, por ejemplo, a enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis, amiloidosis, o debidas a enfermedades neuromusculares como las distrofias, pues también estarían indicadas la instalación de marcapaso permanente. Y esta sí es la recomendación 1A que nos hablaba el doctor. Posterior a un infarto agudo del miocardio, tendría la indicación de marcapaso permanente cuando no hay reversibilidad del bloqueo AB después de un periodo de espera, pero nos habla que sí sería conveniente realizar un periodo de espera, sobre todo si está el paciente con inestabilidad hemodinámica, tal vez con un marcapaso transitorio, y darle un periodo de espera entre 3 a 7 días para ver si existe esa reversibilidad del bloqueo. Y si no existiera la reversibilidad, pues ya estaría indicado un marcapaso permanente, pero después de ese periodo de espera. Es como darle el beneficio de si existe reversibilidad del bloqueo o no existe. Y por último, en la última imagen, pues las recomendaciones de marcapaso, según la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces aquí nos muestra otra vez con clase 1, que va a estar indicada en los bloqueos AB de segundo grado o de tercer grado, que son sintomáticos. En enfermedades neuromusculares, como, o sea, cuando existen bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado o de alto grado o 2-1, pues, que son debidas a enfermedades neuromusculares, también va a estar indicado el uso de marcapaso permanente. Lo mismo cuando es a una cirugía cardíaca, pero cuando se espera que el tipo de bloqueo no vaya a resolver. Es lo mismo, vaya a resolver después de un periodo de espera y se ve que no resuelve, pues estaría indicado la instalación de un marcapaso permanente. Y eso sería todo. Muy bien, doctor. Creo que debiste haber dejado pocas dudas. Muy clara tu presentación, muy puntual, vaya. ¿Hay alguna duda? Hay que hacer alguna, así como señalaste que puede haber un rescate, un ritmo de rescate supra, intra o infragiciano. También anatómicamente eso es muy importante saber que todos los, ¿sí me escuchan, perdón? Sí, de acuerdo. Ok, que Sí, se cuando hay escucha. bloqueos, anatómicamente el bloqueo puede ser supragiciano, intragiciano o infragiciano. Eso es en el nodo, exactamente en el GIS o en la bifurcación exactamente de las de GIS. La mayoría de los bloqueos, de hecho los bloqueos de primer grado y bloqueos, salvo el bloqueo de primer grado avanzado, que es el que de una duración mayor de 300 milisegundos, pues este nos va a dar un síndrome, como un síndrome de marcapaso, donde la sístole auricular y ventricular pueden ser simultáneas. Entonces, salvo esos bloqueos de primer grado de avanzados, estos habitualmente son intra o infragicianos. Más del 90%, 95% de los bloqueos de primer grado y los de segundo grado MOVIX 2 son supragicianos. Por lo tanto, solo son pocos los que requieren el implante de un marcapaso. El 5% restante van a ser aquellos que se demuestra. Son pacientes que tienen un alto riesgo de síncope y de un bloqueo avanzado porque, repito, el de primer grado o es avanzado o el de primer grado MOVIX 1, pero este se tendrá que demostrar solo en el estudio electrofisiológico, que son intra o infragicianos. Y los de segundo grado, MOVIX 2, MOVIX 3, MOVIX 2, 2-1 y el de tercer grado, ahí es al revés. El 95% son
intra o infragicianos y solo el 5% son supragicianos. O sea, pero eso solo se demostraría en el estudio electrofisiológico. ¿Cómo lo vemos? Vemos en el supragiciano, vamos a ver el intervalo AH prolongado. En el intragiciano, vamos a ver, no tienes ninguna con pero ahí en el intragiciano vamos a ver dos doble H, ¿sí? Vamos a ver dos registros de H. Entonces se va a ver un A, H, H', B. Entonces hay una H y H' en el intragiciano. Y en el intragiciano, el infragiciano vamos a ver prolongado el intervalo H, HB. Entonces, de esta manera, en el laboratorio de electrofisiología es como determinamos la localización anatómica. Ahora, no es algo que se haga de rutina. El hecho de tener bloqueo de segundo grado, MOBITS 2, 2A1 y tercer grado, por definición es intra o infragiciano. Entonces, estos se les va a poner marcapaso. A excepción de cuando es reversible, pues nada más se pondrá un marcapaso transitorio si es que hay inestabilidad hemodinámica. Y en los bloqueos AB de congénitos, son habitualmente de adultos jóvenes, es cuando pudiera llegar a requerirse el implante del marcapaso definitivo, y esto porque por supuesto ya la demanda es diferente. Habitualmente tiene una frecuencia de rescate en los congénitos que es del nodo AB, pero el nodo AB, el nodal, un ritmo de rescate nodal, pero es alto. Solo cuando esa frecuencia, porque aquí ha habido muchas diferencias incluso entre diferentes grupos, entre pediatras y cardiopediatras, cardiólogos, electrofisiólogos. Un recién nacido, pues la frecuencia cardíaca es más alta. Incluso si tienen bradicardia, para un recién nacido puede considerarse como un paro. Entonces eso se les tiene que poner un marcapasos si es demasiada baja la frecuencia de rescate. Aquí hemos puesto un marcapasos en niños menores de 5 años. Se han puesto muchos marcapasos. Por supuesto, en estos, aunque sean bloqueos auriculoventriculares, han sido marcapasos unicamerales por el calibre de la vena subclavia. Entonces, no es posible colocar dos electrodos a través de la subclavia. Entonces, la mayoría se les ha puesto solo un electrodo en el ventrículo derecho. No es lo ideal, pero pues no hay forma por intervención de hacerlo de otra manera. Salvo aquellos niños que tienen alguna cardiopatía congénita que van a una cirugía de corrección, y si tienen bloqueo AB, pues se les pondrá el marcapaso epicárdico con un electrodo en la aurícula derecha, el otro en el ventrículo derecho, pero serían epicárdicos. Aquí ya tuvimos incluso un caso que se le puso el marcapaso, se identificó el bloqueo en forma intrauterina, y así como nació, se planeó la operación cesárea en el laboratorio de hemodinamia. Y saliendo, en cuanto nació el niño, en ese momento se le colocó un marcapaso definitivo. ¿Sí? Porque, les repito, se identificó intrauterino con una frecuencia de rescate muy baja, entonces era imposible que el riesgo de muerte al nacer iba a ser muy alto. Entonces son casos que hemos hecho aquí en el hospital y que son incluso se publicaron. En el hospital tenemos, si bien el 20 de noviembre no es el que más marcapasos pone, porque eso nos supera por mucho el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero sí el que más marcapasos bicamerales pone y más terapia de resincronización y desfibriladores, que finalmente también tienen la función de marcapaso. Entonces, van a ver mucho de esto por aquí. Incluso apenas tuvimos en área COVID un paciente con un bloqueo, seguramente lo vieron, con un bloqueo que llegó con sospecha de COVID, pero era falla cardíaca porque tiene además
eh, eh, tenía falla renal, falla cardíaca, y la confusión si era o no era las imágenes de COVID, que finalmente se determinó que no era, pero mientras estuvo en área COVID. Es un paciente que urgía poner el marcapaso. Bueno, no urgía porque estaba, de hecho no traía ni marcapaso transitorio porque estaba estable hemodinámicamente y tenía un bloqueo AB de tercer grado que después pasó a ser de segundo grado 2-1. Entonces, como este caso no fue posible hacerlo inmediatamente por la sospecha de COVID, porque además tiene estenosis aórtica, tiene muchas otras cosas. Pero nos permite ver la frecuencia de todo lo que estamos viendo ahora con COVID. En COVID se están dando muchos trastornos cardíacos, tanto de generación de arritmias, taquiarritmias supraventriculares, taquiarritmias ventriculares y trastornos de la conducción. Y es por daño por COVID. Por ahí hay algunos artículos que se han publicado que valdría la pena verlo. Y ahora que están ustedes totalmente, van a salir internistas covidólogos, pues van a poder ver mucho de esto. Nada más es sospecharlo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra cosa? Y los pacientes, perdón, quería señalar, ahora con la cardiología estructural, que son todos estos dispositivos que se colocan por intervencionismo percutáneo, como son el implante de válvulas aórticas, que son TAVI, el implante por intervencionismo de válvulas aórticas. El 30% de estos pacientes van a quedar con bloqueo auriculoventricular y van a requerir implante de marcapaso. Igual más o menos es el porcentaje en todos los pacientes que van a cirugía de reemplazo valvular aórtico. Un 30% van a requerir implante de marcapaso. Si recordamos anatómicamente, la válvula aórtica queda justo arriba del haz de His. Entonces, cuando se hace alguna cirugía de reemplazo o el implante de la válvula, se puede dañarse el sistema, el haz de His, y van a requerir implante de marcapaso. También nosotros hacemos, es muy común el provocar bloqueos, el generar, ir con en la intención de hacer ablación con radiofrecuencia del nodo AB y del haz de His. Esto en pacientes que tienen taquiarritmias supraventriculares que son permanentes y no es posible controlarlas con tratamiento farmacológico, como es el flóter auricular, como es fibrilación auricular. En estos casos que ya no es posible hacerle ablación a la arritmia, pero no es posible controlarlos con fármacos, se hace ablación del nodo AB, se provoca un bloqueo auriculoventricular para que ya no pase nada de las aurículas a los ventrículos, y después se implanta un marcapaso, que ya en este caso el marcapaso sería unicameral. Si recordamos el código del marcapaso, sería un marcapaso BBIR, ¿sí? Que estimula ventrículo, sensa ventrículo, tiene la capacidad de inhibirse y de inhibirse cuando sensa alguna despolación espontánea, y con actividad de frecuencia, con R, porque como ya está bloqueado, generamos el bloqueo AB y tienen arritmia supraventricular, ya no nos interesa saber qué está pasando con la aurícula, y nada más la estimulación ventricular. Entonces, eso también hay que tomarlo mucho en cuenta. Pacientes que van a ablación o tienen FA también es otra que hay que tomar en cuenta, ¿no? FA o flotter, que no fue posible hacer la ablación, que no salen de eso, se hace ablación del nodo AB y se implanta marcapaso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Pueden hacerle preguntas al doctor también, miles y miles. Doctor, una pregunta. Sí. También cuando en paro sinusal o enfermedad nodo, cuando es intermitente, ¿se puede colocar un marcapasos unicameral? Sí, no, de hecho si es paro sinusal o pausas sinusales,
es por disfunción de arriba. En esos pacientes, si tienen, disfunción del nodo AB también, sobre todo en los adultos mayores, es muy común que encontremos disfunción del nodo AB, pacientes que tienen bloqueo AB completo, pero además si ven la frecuencia de la aurícula, puede estar baja. Si está baja esa frecuencia auricular, bueno, hay disfunción sinusal también. ¿Cómo podemos evaluarla? Se le puede administrar atropina, no para aumentar la frecuencia o mejorar la conducción del nodo B, sino para ver cómo va a aumentar la onda P. Si aumenta la frecuencia de la onda P, quiere decir que ese paciente tiene competencia cronotrópica, entonces no es necesario ponerle un marcapaso bicameral con actividad de frecuencia. Pero si no aumenta la frecuencia cardíaca con la administración de atropinas, no la frecuencia cardíaca, sino la frecuencia de la P, el ventrículo se va a mantener igual, pero la aurícula va a aumentar la frecuencia cardíaca. Si no aumenta de 100, si por arriba de 100, quiere decir que ese nodo está enfermo. Y si además tiene bloqueo AB, pues es un paciente con enfermedad binodal y hay que poner el marcapaso con doble cámara y con actividad de frecuencia. Ahora, si tienes un paciente que con pausas sinusales, únicamente pausas sinusales, el problema está en el nodo sinusal. O sea, lo que habíamos platicado antier. Si tienes nada más disfunción sinusal, estrictamente con un marcapaso, con un solo electrodo en la aurícula, sería más que suficiente. Sin embargo, sabemos que cuando hay disfunción sinusal de estos pacientes, un porcentaje muy importante van a evolucionar también a una disfunción del nodo B. Entonces, por eso la preferencia es poner marcapaso bicameral, aurícula y ventrículo. Y generalmente con esto lo único que vamos a hacer para que no nos esté estimulando innecesariamente el ventrículo es que en el marcapaso programamos una estimulación de P a QRS, o sea, de aurícula-ventrículo, dejamos una ventana más larga de sensado y estimulación del ventrículo, ¿sí? Después de que sensa o estimula la aurícula, para que dejemos que el nodo todo conduzca a través del sistema específico de conducción y el ventrículo nada más, el electrodo del ventrículo estaría nada más sensando. Y a menos que no lo sensara, pues ya estimularía. Pero si nada más es disfunción sinusal, pausa sinusal, lo ideal es, lo más recomendable es poner el marcapaso bicameral por la posibilidad de que avancen a una enfermedad binodal. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, quedó. Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Seguros? ¿Todo bien? Entonces, la próxima vez ya que nos pidan interconsulta, porque se lo tiene un paciente algún trastorno de la conducción, ya nos van a decir, tiene un trastorno de la conducción de este tipo, tiene un bloqueo de este tipo, la posibilidad de que requiera o que está inestable hemodinámicamente, ya le pusimos un marcapaso transitorio y ya se los dejamos listo con diagnóstico y todo para que le implanten el marcapaso, ¿no? ¿Ninguna otra cosa? ¿Alguien? ¿Cualquier Doctor, cosa? yo nada más quería pedirle si me podía pasar su correo. Ok. Quería, yo voy a presentar el día de mañana, nada más quería como enviarle por correo la presentación, Ajá. y corroborar algunas cosas. ¿Sería posible? Sí, claro que sí. ¿Qué clase vas a dar? Extrasístole. Ah, perfecto, perfecto. Sí, es D de dedo, ¿Sí? doble R, Doble R. doble R, DRR Trujillo, @hotmail.com. Muy bien. Gracias, doctor. Hecho. Pues si no hay nada más, pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Felicidades, Doc. Muy buena clase. Gracias, Doc. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Médicos,